Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a esperar a que se vayan uniendo. Hola, bienvenidos. Ahí se van uniendo de poquito. Les vamos a invitar. En Panamá. Hola, buenas noches. Bienvenido, Rabino Gabriel Benayón. Gracias por la confianza, por estar aquí. Bueno, primero le doy la bienvenida. Gracias a todos los que se están uniendo a este vivo tan interesante. Voy a hacer una breve introducción. El rabino Gabriel Benayón es un shaliach, un enviado del Rebbe de Lubavitch en Chabad hace 20 años en Panamá. Junto a su esposa Nehama tienen 7 hijos. Ahora voy a mirar mi machete. Director de la escuela Mitzvah Tots, diplomado en terapia cognitivo-conductual en México, conferencista internacional y creador del método Benayón para la ansiedad y pánico. Muchas personas leyeron su libro. Realmente las repercusiones de ese libro, al menos lo que las personas que supieron de este vivo me contaron, que les fue mucha ayuda, de mucha compañía, que fue útil, que vieron resultados, que vieron, hacían ejercicios también, que también los vi en su perfil de Instagram, y realmente es una persona que a partir de su experiencia quiso compartir su saber desde un lado humilde, y bueno, por eso le agradezco muchísimo su tiempo. No sé si quiere saludar a la gente que está del otro lado. Claro, por supuesto. Primero y ante todo, Denise, agradecerte a vos por darme la oportunidad de compartir con tu gente de tu Instagram eh, esta charla. Y también, por supuesto, saludar a todos los que nos están escuchando y se unieron eh, para esta inspiracional charla que vamos a tener, Besrat Hashem. Bueno, quiero presentarlo. Primero, en realidad, usted se va a presentar solo con una historia que a mí me impactó muchísimo. Les quiero contar a toda la gente que está del otro lado que podríamos describir al rabino Gabriel Benayón, pero hay una noticia que salió en los diarios del mundo que a mí personalmente me llenó de orgullo. Hay un precepto en el judaísmo que es enaltecer el nombre de Dios, y bueno, el rabino nos representó muy bien con un acto de bondad increíble. Me gustaría que arranquemos con esta historia tan hermosa y después de ahí comenzamos a hablar del tema que convoqué. Muy bien, bueno, esa historia que muchos conocen es una historia que se hizo viral. Yo estaba hace unos meses, era en noviembre, en los Estados Unidos junto a mis hijos, y por diferentes circunstancias y en un tiempo perfecto, que es el tiempo de Hashem, me encontré en un subway, en el subterráneo de Nueva York, sentado y presenciando la llegada de un homeless, de una persona, un indigente que llegaba al subterráneo sin sus zapatos. Y yo justamente me había comprado, hace unas horas, me había comprado unas zapatillas nuevas. Entonces en ese momento me quedé observando a la persona y me pregunté, ¿por qué yo me compré unas zapatillas hace unas horas? ¿Por qué yo en mis manos tengo un par, tengo puestos otro par? Y esta persona que está frente a mí no, viene descalzo. Esto es una ashgaha pratit, esto es una providencia divina. Hay un concepto en el Hasidut que es maravilloso y trato de vivir con este concepto. Es también la introducción de mi segundo libro que se llama Conectados,
es la idea de que hay 4 conceptos en nuestra vida que nos acercan a nuestra misión en la vida, pero estos 4 conceptos no dependen de nuestro libre albedrío. Es decir, podemos elegir en nuestra vida absolutamente todo lo que queremos. Tenemos la mitzvah del libre albedrío, pero... Mitzvah, excepto, lo digo para la gente que no sabe hebreo. Perfecto, tenemos el precepto del libre albedrío, pero hay 4 conceptos en la vida donde no hay libre albedrío. Y vamos a estar de acuerdo, porque el primero es nuestra personalidad. Nosotros no elegimos nuestra personalidad, elegimos qué hacemos con nuestra personalidad, cómo tomamos los aspectos negativos de nuestro ser para mejorarlos y también los positivos para llevarlos a un nivel de trascendencia. Pero en principio la personalidad no la elegimos. Las oportunidades que nos llegan en la vida tampoco las elegimos. Yo no elegí hacer este Instagram Live contigo, fue una oportunidad que me llegó de repente cuando tú me escribiste por el WhatsApp, por el Instagram, es una oportunidad. Yo no la elegí, llegó hacia mí. Luego, las personas que llegan a tu vida, hay 7.000 millones o 8.000 millones de personas en el mundo, pero hay quizás centenas o miles de personas con las cuales vamos a interactuar. ¿Por qué interactúo con unas y no voy a interactuar con las otras miles y millones de personas? Porque esas personas que llegan a mí, yo no las elijo, pero elijo qué hacer con esa interacción. Y lo último, el lugar donde nos encontramos. Es el aspecto más difícil de entender porque uno piensa, yo elegí estar aquí donde estoy, sea Panamá, sea Uruguay, sea Argentina, sea Israel, pero en definitiva, todos decimos en nuestro rezo matutino que Hashem dirige, Dios dirige los pasos del hombre. Y el lugar donde yo me encuentro es el lugar donde tengo mi misión, pero yo no lo elegí. Entonces, cuando yo uno estos 4 conceptos que yo no elijo, pero abro los ojos y me doy cuenta que Hashem me los mandó para que yo cumpla mi misión, para tener un acercamiento a mi misión, entonces utilizo mi personalidad, la oportunidad que está delante de mí, la persona con la cual tengo que interactuar y tengo que impactar de alguna manera y el lugar en el cual me encuentro. Cuando estos 4 conceptos se unen, abro los ojos, como el Rebbe de Lubavitch dijo que hay que hacer, hay que lifkoach et ainaim, abrir los ojos y ver que este mundo en el cual nos encontramos es una ilusión en principio y hay que verlo más profundo, hay que ver lo que realmente está pasando para que nosotros actuemos. Y a partir de eso, entonces me inspiré, dije, esto es para mí, esto es para que yo haga algo al respecto, porque si está esto delante mío, es para que yo haga algo al respecto. Tomando estos 4 conceptos, donde no hay un libre albedrío, son mandados por Dios, pero para que uno haga algo al respecto. Entonces ahí le dio las zapatillas. No, muy bien, entonces ahí vi a la persona, me acerqué bastante tímidamente y le pregunté, ¿te puedo dar mis zapatos? Y él dijo, oh man, dijo, claro que sí. Le di los zapatos y enseguida me fui a mi asiento. Después me puse a pensar, wow, pero yo, mi talla, la verdad que es una talla bastante pequeña dentro del average, dentro de lo común de la gente. Entonces, desde mi asiento le pregunto, ¿te quedaron bien? Y él me dice, perfectos. Ese fue otro milagro realmente. Y cuando él dice, me quedaron perfectos, el vagón empieza a aplaudir. Y en ese momento me doy cuenta que lo que pasó no fue solamente algo positivo, un acto de bondad para esa persona, sino fue un impacto también para la gente que estaba alrededor. Y cuando la gente se iba, dejaba el subte, como dicen en Argentina, para salir
del mismo vagón, la gente me miraba y me saludaba y me expresaba muestras de mucho cariño. Yo no imaginaba, yo estoy en las redes sociales hace varios años, y la verdad, siempre me hubiera gustado hacer un video viral, pero en este caso no fue mi Fue intención. increíble. Fue increíble y lo pueden encontrar el video. Está en un montón de, o sea, si lo googlean, aparece porque salió en un montón de medios de comunicación de todo el mundo. Correcto. Bueno, Salió en CNN, en CBS, en Telemundo, en Yahoo Finanzas, en todo el mundo. y además le hicieron entrevistas en televisión, o sea, eso también vi. Correcto, 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 correcto. Bueno, quiero que nos cuente un poco quién es el Rabino Benayón, así en pocas palabras, para poder introducirnos en la historia y en cómo se gesta este maravilloso libro. Ok, es una muy buena pregunta. El rabino Benayón, si lo tengo que definir en pocas palabras y de una manera bastante informal, porque así me gusta, es un rabino ortodoxo, poco ortodoxo. Ok, es un rabino que trata de manejarse de una manera diferente, como yo lo planteo siempre. Es un rabino que sufrió hace 20 o 21 años una experiencia que él no conocía. Vivía en carne propia lo que es la ansiedad, los ataques de pánico, los pensamientos catastróficos y las decenas y decenas de síntomas que la ansiedad conlleva. Y en ese momento, no sé si está mi hermana por aquí, quizás ella me dijo que nos iba a seguir, pero bueno, después vamos a ver. Escriba. Que escriba Sabrina, a partir de una situación Ahí que está ella, que puso unas caritas, ¿no? no lo estoy viendo aquí bien, pero si tú lo ves, perfecto. Y si acá Ok. Ella es la protagonista de alguna manera de mi historia, que todos pueden leer en el libro de Mi ansiedad, tu felicidad, a partir de una situación difícil, una operación que ella tenía que atravesar a los 17 añitos, yo tenía 20 en ese momento, a partir de esa situación que puso en jaque mi estabilidad cognitiva y emocional, conocí lo que es la ansiedad y los ataques de pánico, porque ante esa situación yo comencé a pensar en forma negativa en un posible desenlace negativo de la situación y de repente me encontraba experimentando ansiedad. Yo no sabía lo que era en ese momento, realmente pensaba que me estaba volviendo loco. Había decidido, mi sueño desde que yo hice Teshuvá a los 15 años con mi familia en Uruguay a través de Chabad, siempre fue ser un rabino o ser un sheliach de Lubavitch. Y en ese momento yo me dije a mí mismo, por la ansiedad que estoy teniendo y porque me volví loco, yo no voy a poder ser rabino, no voy a poder cumplir con mi misión. Y fue todo lo contrario. Realmente mi misión fue desarrollada como rabino a partir de ese evento, porque las situaciones más difíciles que uno puede pasar no son en detrimento de uno, sino son para encontrar tesoros ocultos que se encuentran en esas experiencias que parecen realmente aterradoras y parecen realmente muy, pero muy negativas, pero que dentro de ellas se ocultan tesoros impresionantes. Y a partir de esa experiencia y a partir de, como cuento en mi libro, encontrar esa solución en poco tiempo, en pocos meses, a mi propia ansiedad y a mis ataques de pánico, me dije, después de un suceso muy, pero muy especial que comparto en el libro, me dije a mí mismo, wow, si Hashem, si Dios me colocó en esta situación para que yo conozca en experiencia personal esta situación, es para que yo pueda ayudar a la gente desde la experiencia, desde el dolor, no desde la teoría o desde los libros o desde lo que está escrito o lo que uno escucha o estudia, no, desde la experiencia personal. Y a partir de eso comencé a estudiar lo que es terapia cognitivo-conductual y todo lo que la Torá y particularmente la Kabbalah explica sobre estas distorsiones del alma en definitiva. Y Baruch Hashem, pasaron solamente 1 o 2 años y comencé a ayudar a mucha gente y después desarrollé lo que es el método Benayón, que hace casi 20 años pongo en práctica
hoy con todo el mundo. Me encantaría que nos cuente cómo puede describir usted ataque de ansiedad, ataque de pánico, qué es sufrir ansiedad, ¿sí? Y si tiene que ver también con el miedo. O sea, si una persona miedosa es más propensa a padecerlo o que no tiene nada que ver. Que nos pueda contar qué es lo que sintió usted en carne propia, cómo se dio cuenta que estaba atravesando y sufriendo ansiedad, cómo fueron sus ataques de pánico. Excelente. Hay varias preguntas en una, pero todas están relacionadas. La ansiedad, en definitiva, sí, es miedo. Una persona que tiene ansiedad es una persona que tiene miedo. Miedo por diferentes aspectos de la vida. Puede ser lo familiar, puede ser una situación familiar que puso en jaque nuestra estabilidad familiar, o económica, o principalmente de salud. Y lo que nosotros generamos es un miedo. Hay miedos que son positivos, es lo que se llama la ansiedad natural, porque si uno enfrenta un peligro, Dios no lo permita, Dios colocó dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra estructura cognitiva y emocional, la capacidad de tener miedo y activar lo que se llama el modo de huida o lucha para poder enfrentar una situación difícil. Y en ese caso la ansiedad es altamente positiva, es un miedo positivo. Pero cuando ese miedo es un miedo que permanece, se mantiene en nuestra mente. Yo pregunto en el principio de mis sesiones, ¿qué es peor? ¿Un león que está delante de uno, real, o un león imaginario? Y en general la gente dice el león verdadero, el león real, pero no es tan así, depende. El león real es muy complicado porque si uno no se escapa, uno termina siendo la cena del león. ¿Eh? Que después no la cuenta la historia. ¿Te das cuenta? Entonces eso es complicadísimo. Pero si uno se escapa del león después de correr, no sé, 15, 20 minutos, esa ansiedad sirvió para que uno se escape. Y después de 20 minutos, la historia terminó allí. Pero cuando la persona tiene un león imaginario por esa situación que detonó tu ansiedad, entonces la persona se queda con eso que lo persigue a nivel de pensamientos obsesivos, a nivel de pensamientos catastróficos, a nivel de pensamientos negativos. Y la persona se queda en esa situación por un día, por una semana, por 3 semanas. En ese momento es, según la ciencia, neurociencias y también la Torah, se genera en uno como si fuera una adicción a la ansiedad. La ansiedad se hace parte de nuestro organismo, porque nos quedamos en esa situación durante por lo menos 3 semanas. Y ese león que nos perseguía en nuestra mente, que es imaginario, el cuerpo, nuestras células, nuestros tejidos, nuestras neuronas, no reaccionan a lo que es real, reaccionan a lo que nosotros les informamos que para nosotros es real. Entonces el cuerpo se va a preparar de tal manera para defenderse de un peligro que existe. Entonces, si yo le digo por 3 semanas a mi cuerpo, hay un peligro que está presente enfrente nuestro, entonces vamos a generar esa ansiedad y ese miedo que tuvimos durante 3 semanas en mantenimiento se va a quedar dentro de nosotros y después se va a hacer como una adicción, se va a hacer parte de nosotros y en ese momento van a empezar los síntomas. Primero comienza con los pensamientos negativos, que básicamente están antes, durante estos 21 días. Luego bajamos a las emociones negativas y luego a los síntomas o a las sensaciones. ¿Cuáles serían las emociones negativas? ¿Perdón? ¿Cuáles serían las emociones negativas? Muy bien. Cuando una persona, digamos, entonces está esa situación que detonó mis pensamientos negativos. Empiezo a pensar catastróficamente, negativamente sobre el futuro. En un momento va a pasar, la energía que tenemos en nuestra mente pasa por el puente que es el cuello, pasa a nuestro corazón. Y las emociones negativas pueden ser depresión, pueden ser tristeza, puede ser apatía, habilidad, puede ser tristeza,
etcétera, etcétera. Vergüenza, son las emociones que están en nuestro corazón. Y cuando cuando en el corazón ya estamos sintiendo todas estas emociones negativas, vamos a tener luego los síntomas y las sensaciones. Síntomas y sensaciones puede ser, hay más de 100 síntomas para la ansiedad. Uno googlea síntomas de la ansiedad y te puede aparecer taquicardia, palpitaciones, problemas en la visión, hambres, dolores, hiperventilación, etcétera, etcétera. Hay más de 100 síntomas cuando una persona tiene ansiedad. Entonces, cuando la persona siente que algo cambió, tiene pensamientos que no son los pensamientos de uno, ya no son pensamientos negativos normales, ya es algo más frecuente, es algo más como que más molesto. Y luego las emociones, hay una tristeza diferente, algo que ya es parte de mi corazón, hay un miedo, por supuesto, que es el valor protagónico de la ansiedad, y luego ya tenemos síntomas, automáticamente entramos en lo que se llama una distorsión Interrumpir un de segundo. ansiedad. Lo voy a interrumpir porque me están diciendo que no anda bien la señal, ¿no? Decirle a la tía Julia que no me llame porque me está llamando y se corta. Así me hacen el favor por otro lado y no se me corta más. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Entonces, básicamente este fue el concepto, creo, de cómo la ansiedad se hace parte de una distorsión que se expresa en estos tres estadios, en estas tres dimensiones. Pensamientos inusualmente negativos, catastróficos, emociones negativas y síntomas o sensaciones también muy negativos. Y otra cosa, la ansiedad cuando llega a nosotros nos quita la posibilidad de poder vivir nuestro diario vivir de la mejor manera. O sea, molesta la ansiedad. No es que uno tiene un miedo que, bueno, es un miedo, sino que ya nos complica un poquito la existencia. ¿Puedo agregar algo a lo que usted está diciendo? Porque tal cual como lo describe, me pasó en forma personal el año pasado en pandemia. Yo embarazada, quedé embarazada cuando no había un auto en la calle, cuando todo era lo más incierto, en su pico de incertidumbre el COVID, y yo tenía que ir a las guardias médicas y tenía miedo que mis hijas vean a alguien, que mi marido salga, como si yo podía controlar todo. Y si tocaba una manija sin desinfectarme, chau, como si todo dependiera de mí. Y mi cabeza era eso, en el día, a quién toqué, con quién hablé, estuve todo el día con el barbijo. Entonces, como usted escribe, yo digo, entonces yo estaba así, porque yo me sentía, no me aguantaba ni yo. La verdad es esa. Es como que uno empieza a estar molesto con uno mismo, y acá como ponen, que nos come la energía. Es verdad, es esa sensación de controlar todo, pero de también sentir que uno no es capaz de controlar todo y bueno, se generan todas esas emociones que describe y también en el cuerpo. O sea, doy fe de que sí. Y le voy a preguntar algo. ¿Qué le diría usted a una persona que sufre ansiedad? O sea, ¿qué me diría a mí si yo estuviese enfrente suyo el año pasado? Ok, primero te cuento. No un ataque de nada, eso quiero aclarar, porque todavía usted no fue a los síntomas. Yo solamente me identifico con lo que describe como ansiedad. Correcto. Mira, yo le diría a la persona que me llame y en 5 horas vamos a entender todo sobre lo que es la ansiedad. Pero es muy importante, en principio, hay ejercicios que son maravillosos, pero primero tenemos que hablar de una teoría muy importante y creo que esto que vamos a compartir le va a gustar mucho a tu audiencia. Antes hablamos de que todo se genera por un detonante. En el caso tuyo, por ejemplo, mencionas que es la pandemia. Te comento que millones y millones y millones de personas vivieron la ansiedad el año pasado por primera vez por la pandemia. Es impresionante los casos que yo escucho y todos el detonante la pandemia. Así que es algo normal. Pero luego comenzamos a tener esos pensamientos negativos y, para profundizar un poquito, en la Kabbalah los poderes de pensamiento se llaman Jochma y Binah. Y Jochma y Binah, que normalmente se traducen como sabiduría y entendimiento, en la Kabbalah se llaman también
papá y mamá. Abba de Ima. Y esto es una de las claves impresionantes que yo utilizo en el método Benayon para explicar cómo se activa la ansiedad. Una vez que entendemos cómo se activa la ansiedad, tenemos la capacidad de entender que la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una interpretación negativa que yo activo para generar la ansiedad en mí. Pero si yo aprendo cómo se activa la ansiedad, voy a aprender también a cómo desactivarla. ¿Cómo se activa la ansiedad? Pensamientos, Jochma y Binah, se llaman papá y mamá. ¿Por qué? Los cabalistas nos quieren decir que estos dos poderes cognitivos tan analizados en la Kabbalah se llaman papá y mamá. Porque papá y mamá no es hombre y mujer. Papá y mamá no es marido y esposa. Papá y mamá, en estos nombres hay implícito otra cosa. Papá y mamá significan niños, significan hijos. Decir papá y mamá es decir, hay hijos. Y la Kabbalah nos enseña esta clave. Lo que nosotros pensamos, papá y mamá van a generar lo que nosotros sentimos. Es decir, las midot en hebreo, las emociones, también se llaman en la Kabbalah toldot o toladot, que significan la descendencia, los hijos. La Kabbalah viene hace 2000 años a explicar algo fascinante. Tienes que entender que tu interpretación es lo que va a comenzar una vida con ansiedad o una vida en abundancia espiritual, positiva, con fe, con conexión, con paz o con serenidad. Todo depende de papá y mamá, es decir, todo depende de tus poderes cognitivos. De acuerdo a tus pensamientos, así van a ser tus emociones. De acuerdo a los padres, así van a ser los hijos. Y los hijos, según la Kabbalah, son las emociones. Y las emociones no surgen de un árbol. Las emociones surgen y son una consecuencia, son un resultado de lo que interpretamos. Y si nosotros tenemos pensamientos catastróficos, pensamientos negativos o pensamientos paranoicos, entonces automáticamente lo que vamos a sentir en nuestro corazón, esa angustia, esa tristeza, ese miedo, es un resultado de lo que pasa acá con papá y mamá. Hay una gestación luego de estos padres en nuestro corazón. Y la Kabbalah continúa algo maravilloso. Y dice, esto lo trae el libro Tania, dice que como después de que se generan, se gestan las emociones negativas en nuestro corazón, la angustia, el miedo, etcétera, el corazón, ¿qué hace? Bombea sangre a todo el cuerpo. Y el versículo dice, Kinefesh Adam Badam Hu. El alma negativa, el alma animal, se encuentra en la sangre. Es decir, en el corazón dijimos que está la angustia, está el miedo, está el vacío emocional, la depresión, la culpabilidad, que se generó como resultado de papá y mamá de los pensamientos. Y desde el corazón se va a bombear esa sangre. ¿Qué tiene esa sangre bombeada desde el corazón? Tiene la angustia, tiene el estrés, tiene la tristeza, tiene la culpabilidad. Y esas emociones negativas, que son energías, van a ir a todo el cuerpo bombeadas desde el corazón a cualquier parte del cuerpo. Y vamos a ver algo interesantísimo. Yo voy a googlear síntomas de la ansiedad y me van a salir más de 100 síntomas en cualquier parte del cuerpo. Puede ser el síntoma en la cabeza, puede ser en los ojos, puede ser en el sistema digestivo, puede ser en el sistema respiratorio, puede ser en una rodilla, puede ser... La piel, la mandíbula, acá. En cualquier lado. ¿Por qué? Porque como lo explica el Tania, o lo descifro según lo que lo explica el Tania, es que la sangre, esa sangre contaminada, envenenada de esas emociones negativas, sale bombeada a todas las partes del cuerpo y puede afectar cualquier parte del cuerpo. Entonces, la primer clave es entender cómo es el proceso de ansiedad y entender algo fundamental. Si yo soy víctima de mis circunstancias,
entonces es más fácil que la ansiedad se active. Porque uno piensa, tengo todo el derecho, hay una situación a nivel de salud, Dios no lo permita, o a nivel de economía o a nivel familiar, que es muy difícil, y yo tengo todo el derecho de ser víctima de las circunstancias y descender o responder o interpretar esta situación como víctima. Entonces, ¿qué hago? Me adhiero, me apego a la culpabilidad, a la tristeza. ¿Cómo? Nos ponemos en rol de víctimas de lo que nos pasa. Totalmente, totalmente. Y en esto activamos, como dijimos antes, pensamientos negativos, papá y mamá, para que generen emociones negativas los hijos y luego desde el corazón una negatividad impactante a todo el cuerpo. Y creo que una de las claves que puedo compartir rápidamente es que uno esté atento, que uno esté consciente, que uno esté presente para darse cuenta que esto no es una enfermedad. Sí, soy sensible. Antes una de las preguntas que no te respondí es, ¿soy una persona sensible? Yo veo que todas las personas que yo atiendo hace casi 20 años son personas sensibles, son personas espirituales, son personas que les importa el otro, son sensibles. Entonces, en principio, esa sensibilidad los lleva a una ansiedad que puede ser realmente muy, pero muy difícil de afrontar, pero cuando uno entiende por qué llegó la ansiedad y aprende todos estos conceptos, uno encuentra ese tesoro del cual estábamos hablando, que ese tesoro es encontrar el alma de uno y esas herramientas que uno tiene para poder trascender las circunstancias, no ser víctima de las circunstancias y por el contrario, como dice la Kabbalah y el Hasidut, transformar la oscuridad en luz y la amargura en dulzura. Ese es el propósito de la existencia humana. Hay una frase que usted mencionó en la nota que le hicieron en Infobae, que yo me la anoté, y dice, desde los lugares más oscuros es de donde surge la luz más profunda, ¿no? Hablando del desafío que a usted le tocó vivir. Me gustaría que describa cómo es un ataque de pánico. Ok, perfecto. Un ataque de pánico se da cuando la persona, como dijimos, se mantiene en esos pensamientos negativos y la ansiedad ya de alguna manera es parte del organismo de uno. Y Ya llega, viene después, primer paso, o sea, la primera etapa es la ansiedad y luego se desencadena en ataques de pánico. ¿Es claro, así? claro, porque hay personas que no necesariamente van a tener ataques de pánico si tienen ansiedad. Eh, Pero es pero la persona, si empieza, primero normalmente empieza, vamos a decir que no hay ansiedad. Entonces hay un detonante. Toda persona que tiene ansiedad sabe que empezó su ansiedad con un detonante. Entonces empieza con pensamientos negativos, con emociones, con síntomas. Pero cuando la persona no puede cortar allí estos tres estadios y la ansiedad se mantiene por más tiempo y quizás la situación primera detonante se complica un poquito más y los pensamientos negativos aumentan más y las emociones aumentan en rigor, entonces puede llegar la instancia donde surge el ataque de pánico. Básicamente el ataque de pánico es cuando la ansiedad es tan extrema, por eso hay niveles en la ansiedad ya llegó a un miedo fatalista. Básicamente la persona que tiene un ataque de pánico previo al ataque de pánico va a tener o pensamientos o síntomas o emociones o síntomas muy fuertes. En general la gente lo que describe, lo que me tocó vivir a mí en ese momento, me voy a morir. No es un miedo que, ok, voy a perder plata o me va a ir mal en un negocio, es un miedo extremo. Previo al ataque de pánico siento quizás una sensación de opresión en el pecho, por ejemplo, y qué es lo que digo, determino que aquí lo que me va a dar es un infarto. Entonces, si la persona activa ese modo de huida o pelea que tiene adentro pensando que ya se va a morir, entonces el cuerpo activa ese ataque de pánico como para contrarrestar
esa posibilidad de muerte inminente. Pero en realidad, a la persona que piensa que le va a dar un derrame por las sensaciones que tiene en la cabeza o por sus pensamientos, o le va a dar un infarto, en realidad viene el ataque de pánico, que es la respuesta del cuerpo como para enfrentar esos miedos extremos, pasan 10 minutos y después el ataque de pánico o la sensación de muerte inminente bajó por completo. La persona queda herido y la persona queda como que, ¿cuándo vendrá el próximo? Fue una sensación realmente horrible, pero no pasó nada. La persona, estadísticamente, nadie muere por un ataque de pánico, aunque lo que la persona piensa es que viene la muerte en cualquier momento. Entonces, la emoción negativa es extrema. Entonces, el ataque de pánico es, diría yo, el concepto más extremo de lo que es la distorsión de la ansiedad. ¿Hay intensidades en un ataque de pánico? O sea, hay ataques de pánico leves, hay ataques de pánico mucho más fuertes, o que duran más, o que tienen muchos más síntomas. Sí, pero cuando hablamos ya de ataque de pánico es algo muy fuerte en general. O sea, sí puede ser que la persona esté sintiendo el ataque de pánico y tenga la capacidad de sentirlo un poquito y manejarlo, entonces la intensidad fue más Una leve. vez que sabe que tiene. ¿Cómo? Una vez que sabe que está transitando en este momento un ataque de pánico. Sí. Yo sé que cuando no existía la palabra, o sea, tal vez para los expertos sí, pero cuando yo era muy chica mi papá tuvo ataques de pánico y no sabíamos lo que era. O sea, costó tener el diagnóstico y me acuerdo que él se le contaba, ¿no? Que se le ponían las orejas muy coloradas, que sentía esta sensación de falta de aire y esto que usted dice, esta proximidad al último segundo de la vida de uno, que siente uno que la muerte es inminente. Le quiero preguntar con respecto a la ansiedad que hablábamos antes de los estadios, si cuando hablamos de la ansiedad, si es intensa o no, si hablamos de si es intensa en cuanto a lo que uno siente o si es que perdura mucho tiempo en el cuerpo. No sé si se entiende la pregunta. O sea, la persona puede estar con un nivel X5 de ansiedad hace 4 años y puede tener un ataque de pánico, o el ataque de pánico se da cuando de repente la persona tiene un pico de ansiedad a 1000 y ataque de pánico. O sea, ¿es controlable la ansiedad mientras esté como una meseta? ¿O cuando hace el pico, recién ahí puede llegar el ataque? Ok, yo creo que puede pasar en los dos casos, pero si una persona tiene, vamos a decir, como tú dices, la ansiedad en 5 y llegó una circunstancia que puso en jaque su estabilidad y la llevó a 8, ahí viene el ataque de pánico. O sea, ya está propensa la persona porque tiene la ansiedad. El hecho de que se mantenga en 5 es porque se acostumbró a vivir en ese nivel. Pero si viene él no sabe manejar la ansiedad y vino una situación que lo llevó a 8, a 9, a 10, va a tener un ataque de pánico. Hay otras personas que tienen ataque de pánico hasta que lo resuelven a través de medicamentos o a través de terapia, pueden tener ataques de pánico todos los días, o incluso hay gente que menciona que los ataques de pánico más les vienen de noche, porque es un momento muy particular, cuando no hay tanta gente, no hay trabajo, estamos solos con nosotros mismos. Entonces hay personas que tienen 3 o 4 ataques de pánico por noche, y hay personas que describen que tienen 10, 12 ataques de pánico por día. Esas son las personas que quizás lo tienen de una manera constante, y sería el segundo caso que describes. El primer caso puede ser una persona que está con una ansiedad en 5, pero llegó a una situación que lo descolocó y hizo llevar ese ataque de pánico a un nivel superior. Muy interesante. Me surgen muchas preguntas. Acá hay un montón de comentarios. Le quiero preguntar esto y después leemos las preguntas. Bueno, hablamos de lo que son los desafíos. Vamos a hacer de cuenta que todo lo que a usted le tocó vivir está en una caja gigante que se llama desafío. ¿Qué le diría a esa caja? Gracias. Yo le diría gracias. Primero, no quiero ser tan cursi y tan espiritual, vamos a hablar sinceramente. Cuando uno pasa el desafío y uno tiene que ser empático con las personas que sufren, somos seres humanos y hay una etapa primera en la cual hay un sufrimiento. Hay una situación que te descoloca, hay una situación que te complica la existencia, y es normal
ser víctima de las circunstancias y descender a las emociones de frecuencias bajas. Eso es lo normal, es lo humano. Pero tiene que llegar un momento en el cual tenemos que cambiar el sufrir para el sanar, que no sé si sabes, pero es mi tercer libro que ya está ahí en Argentina, SOS, Sufrir o Sanar, de otro desafío que me tocó pasar hace 2 años, no sé si lo conoces, pero No, bueno, mucho peor que la ansiedad, lo cuento rapidito. Yo tuve un virus 2 meses antes que oficialmente apareciera el coronavirus, y seguramente era el corona, y después me tomé un antibiótico que le dio un doctor, un pediatra a mi esposa para que me lo dé a mí, porque yo no me curaba de ese virus que tenía 3 o 4 semanas, y me dio ese antibiótico, y pasé 6 meses luchando por mi vida, con 30 síntomas, pero físicos. O sea, no podía caminar, adelgacé 25 kilos, tenía alergias de todo tipo, no podía comer, estuve internado en un hospital neurológico de los Estados Unidos, me hicieron más de 200 exámenes, tenía visión doble. Fue una respuesta inmune horrible del cuerpo, y por 6 meses yo tácitamente luché por mi vida, y yo pensé que no iba a poder contar el cuento, como se dice. Y en esos 6 meses, yo describo en el último libro, SOS, Sufrir o Sanar, analizo como, claro, cuando uno se enfrenta a una realidad tan oscura, lo normal es bajar de nivel y adherir a nuestra alma esas frecuencias emocionales negativas, como el enojo, la depresión, el miedo, la culpabilidad, la vergüenza. Pero llega un momento en el cual uno tiene que decir: este desafío no llegó para matarme. Y yo hablé con un rabino que me ayudó muchísimo en ese proceso, y le digo: siento que me están enterrando. Y él se quedó callado y me dice: no estás tan equivocado, pero la perspectiva es diferente. No te están enterrando, te están plantando. qué buena frase. Yo quedé, en ese momento me transformó. ¡Wow! ¡Qué perspectiva tan impresionante! ¡Qué interpretación tan impresionante! En el libro describo los 6 meses posteriores a los primeros, que tienen que ver con el sanar, y todo lo que puse en práctica, y todos los maestros que me enseñaron muchas cosas en ese camino, muy, muy especial, que me transformaron de una manera poderosísima. Y hoy, gracias a ese desafío, yo llevé mi método a otro nivel, y hoy puedo ayudar desde otra perspectiva, la perspectiva de mi propio sufrimiento, de mi propio desafío, y creo que esto es un regalo del cielo. Pero hay que aclarar, en un principio uno sufre y es respetable, y hay que quererse y hay que respetar esa dimensión tan difícil, pero llega un momento en el cual uno tiene que transformar ese desafío. Vamos a compartir que la palabra desafío en hebreo se dice nisayón, y la palabra nisayón viene de la palabra nes, que significa milagro. Lo que nuestros jajamim nos enseñan es que de los desafíos surgen los milagros más grandes. El desafío no viene a enterrarte, el desafío viene a plantarte. Es verdad, estás bajo tierra, estás con suciedad, estás con todo el dolor, pero va a surgir algo muy grande de eso si tu interpretación de lo que está ocurriendo no es como víctima de las circunstancias, sino es tomando ese nisayón, ese desafío, y encontrando el nes, encontrando el milagro. Pero nes significa milagro en hebreo, pero también significa mástil, que es el lugar más alto del barco, es decir, elevación. La elevación surge cuando hay un desafío, cuando hay una dificultad. Bajamos, pero el objetivo no es el bajar, el objetivo es el subir. Y cuando uno tiene esa perspectiva, entonces uno deja de vivir en la dualidad. No hay bien y mal, no hay oscuridad y luz, no hay, es todo parte del plan divino.
todo está orquestado, todo es bueno, todo es importante, y de esa manera nuestra conciencia se expande un poquito más. Hay un concepto en el Hasidut que habla de esto que está mencionando y que hay un ejemplo que lo enseñó mi Gaby, que se compara a la pileta, cuando uno se tira a la piscina, que va al fondo y cuando cae hasta el fondo recién ahí uno pisa y puede salir, con esa misma fuerza, con ese envión. Y esto de cambiar la perspectiva de lo que sucede, en coaching lo llamamos cambio de observador, que bueno, es digamos que uno de los objetivos cuando uno toma una sesión de coaching es poder ver esta situación desde otro lugar con las propias herramientas de uno, ¿no? Que a veces uno las tiene. En el caso de usted es impresionante cómo afloran, o sea, esas mismas herramientas a través de los desafíos. Y le quiero preguntar cómo salió, volviendo al libro anterior, cómo salió de la situación de los ataques de pánico. Pidió ayuda, lo ayudaron, eh, eligió tratarse, solo encontró las respuestas. ¿Cómo fue el camino a la sanación de la ansiedad y los ataques de pánico? Bueno, esta es una de las novedades más grandes de mi historia y que de alguna manera me hicieron desarrollar el método que desarrollé. Porque como cuento en mi historia, yo tengo que abandonar la yeshiva donde estoy porque el decano, el director, el Rosh Yeshiva dijo, tenés que volver a casa, tenés que pedir ayuda a tus padres, tenés que ir al doctor. Y cuando llego a Montevideo, vamos a una psiquiatra con mi padre, y cuando salimos de la psiquiatra que me había dicho, tú tienes ansiedad, tienes ataques de pánico, tienes que tomar esta medicina, tienes que tomar la otra, mi papá, yendo al carro, me pide las recetas y se las doy. Yo estaba como que asegurado, wow, tengo un diagnóstico, ya sé qué me está pasando, voy a tomar una medicina, perfecto. Mi papá toma las recetas, hace una pelotita y las tira al primer tarro de basura. Entonces, en ese momento yo sentí dos cosas. Sentí, estoy perdido, ya, si la única solución estaba en la medicina, ya no tengo solución. Y enseguida, en el mismo momento, sentí que la solución no va a venir de afuera, va a venir de adentro. O sea, fue algo como muy, muy extraño. Es como dice la Kabbalah, en el lado izquierdo del corazón uno siente una cosa y en el lado derecho otra cosa. Increíble. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Al otro día, unos amigos de mis padres le dicen a mis padres, mira, si Gabriel tiene ansiedad, puede ser que no le esté funcionando bien la glándula tiroides. Cuando la tiroides no funciona bien, puede ser que esto provoque ansiedad. Me hago un ultrasonido y la doctora dice, usted tiene un problema en la tiroides. Cuando yo escuché esto, dije, bingo, Baruch Hashem, encontré mi problema. El problema no me estoy volviendo loco. Lo que me está pasando es algo físico, algo orgánico. Arreglo lo orgánico y me arreglo la ansiedad. Y no puedo explicar o expresar realmente lo que me pasó, pero fue como un switch, fue como un cambio de mente y dije, tengo que tener paciencia, me tomo la T4, que es la medicina para la tiroides, y se me arregla la ansiedad. Join, punto, así va a ser. Y cada día me tomaba la T4, la medicina, con una emuná, con una fe, con un bitajón, con una seguridad de que en unos meses yo estoy 0 kilómetros. Y yo te digo, era, como dice el Hasidut, piensa bien y saldrá bien, o se transformará todo en bien. Yo así me sentía. O sea, tomaba la medicina y estaba en paz. Ya no me preocupaba por qué tenía esos pensamientos, por qué me estaba volviendo loco. No, esto era la tiroides, punto. La tomé por 2 meses y me sentía perfecto como para volver a los Estados Unidos. Me tomé el avión solito y viajé a 770 a estudiar a la yeshiva principal de Lubavitch en el mundo. Ya no podía volver a la yeshiva anterior, habían pasado unos cuantos meses, me radiqué en Nueva York y empecé a estudiar con tranquilidad, un orden del día un poquito más tranquilo, empezaba un poquito más tarde, a las 4 terminaba de estudiar, iba a caminar, escuchaba música, pero pasaron 2 meses más y me sentía
impresionante. Entonces digo, Baruch Hashem, gracias a Dios, curé la tiroides, no hay más ataques de pánico, belleza, como decimos aquí en Panamá. De repente me quedo sin medicina. Entonces en Estados Unidos es medio complicado, hay que buscar un doctor que te haga una receta. Bueno, y yo me sentía tan bien, y yo siendo un poquito joven, un poquito inmaduro, dije, ya, no necesito más la medicina. Ya estoy bien. Pasaron unos 6, 7 meses, me invitaron a un campamento en Panamá, vine a Panamá, el rabino me hizo un shidduch, me presentó a mi novia, después mi esposa, y antes de casarme, estoy aquí en Panamá y me llega como una intuición, una inspiración, una claridad, y me digo a mí mismo, Gabriel, vos no podés pasar de vuelta por ansiedad, ataques de pánico, si vas a estar casado. Es una irresponsabilidad. Entonces, dejaste de tomar hace 8 o 9 meses la T4, la tiroides fue el problema, ve a un doctor a chequear cómo está tu tiroides. Entonces voy al doctor y el doctor me chequea y me dice, tu tiroides es un Ferrari. Yo lo leí esto y me encantó. Ok, entonces le digo, ¿qué? Me dice, doctor, no puede ser. Y le cuento toda mi historia. La tiroides me trajo ansiedad y ataques de pánico. Me dice el doctor, no sé por qué el doctor se iluminó también porque él podía haberse quedado callado. Me dijo, ¿me puedes conseguir los exámenes de Uruguay? Quiero verlos. Mi mamá los manda por DHL a Panamá. Y el doctor me dice, mira, ¿nunca tuviste un problema de tiroides? Le digo, no, doctor, yo tenía un problema de tiroides. Yo me curé la tiroides y curé mis ataques de pánico. Entonces, si no tuvo problema de tiroides, si se equivocaron en el diagnóstico, ¿cómo puede ser que yo me curé de la ansiedad y de los ataques de pánico? Y él me dice, porque dejaste de pensar en eso. Pusiste tu mente en... Increíble. Y entonces me pregunta, pero ¿no es que la ansiedad en realidad es un desbalance de los neurotransmisores, de la dopamina, de la serotonina, etcétera, etcétera? Y yo digo que sí, hay, por supuesto, científicamente un desbalance, pero ese desbalance se crea también por nuestras interpretaciones negativas y ese balance, esa nueva, ese boost, esa fuerza de los neurotransmisores se puede generar también con un cambio de actitud. La actitud negativa o la interpretación negativa después de ese detonante provocó tu ansiedad, un cambio de actitud positiva va a provocar salir de la ansiedad. Para eso uno tiene que aprender muchas cosas, pero Baruch Hashem, hoy hay terapias como la terapia cognitivo-conductual, que es maravillosa, y por supuesto, desde nuestra posición, gente de Torah, tenemos tanta información y sabiduría en la Torah para poder salir adelante con herramientas eficaces, rápidas y realmente duraderas. Rab, le quiero leer rápido porque se tiene que ir puntual, ya me avisó. Tenía preguntas para hacerle, pero prefiero darle lugar a la gente. Bueno, primero preguntan dónde puede conseguir la gente el libro de usted acá en Argentina. El libro se puede conseguir, me imagino que en las librerías judías de la comunidad, y principalmente en Asofrim, creo que queda En la calle. Paso. Y si Perfecto. no, me escriben y yo se los mando todo lo que necesiten, así no. Bueno, acá lo felicitan, le agradecen, no pueden creer esto que cuenta al final, la verdad es que es impresionante todo lo que contó. Y esto, ¿no? Como volver a pensar bien y estará bien. Pensar bien y estará bien. Como las cosas no son simplemente eslogans, ¿no? Como que realmente nos guían y nos hacen la vida y la calidad de vida. Le pregunto, ¿cuál es su sueño, Rob? Su sueño, su deseo. Wow, qué pregunta fuerte. Mi sueño, espero, a ver, tengo varios sueños, pero mi sueño es... Bien, bien, va a estar bien. Pida, con abundancia. Mi sueño es que mi método lo puedan aplicar y enseñar millones de coaches y de rabinos en todo el mundo, porque es un método que funciona, es un método que cambia vidas
y es bastante rápido y eficaz. O sea, yo tengo mi método, son 5 horas, son 46 videos, por ejemplo, lo que tengo en internet o lo que hago con la gente. Básicamente son 5 horas de un conocimiento de cómo se activa la ansiedad, de entender muchas claves en el desarrollo de la ansiedad y entender los bloqueos que uno se coloca sin darse cuenta. Cuando uno tiene esa claridad y esa conciencia, y también luego las herramientas, las prácticas, hay 5 o 6 ejercicios o métodos para enfrentar a la ansiedad que realmente hacen que esto se termine. O sea, tengo muchas historias muy lindas, incluso con gente que no es de la comunidad judía, que me tocó ayudar y lo puedo contar porque va a salir pronto en una producción televisiva que estamos armando. Por ejemplo, un presidente electo de Panamá, que por una acusación falsa lo llevaron a la cárcel y él salió de la ansiedad y de los ataques de pánico en la cárcel gracias a mi libro y gracias a las conversaciones que tuvimos. Entonces, mi sueño de alguna manera ya se cumplió porque ayudar a una persona solamente ya es cumplir un sueño, pero ojalá que podamos llevar este mensaje y también te agradezco por esto que estamos haciendo porque este mensaje hay que multiplicarlo y hay que ayudar a la gente con un mensaje. Realmente, como siempre digo, cuando una persona es luz, también ilumina y creo que lo de hoy es desparramar luz. Acá preguntan si esta información está, o sea, en cuanto a los métodos y técnicas, están en el libro. Ok, el libro es más, hay del método, pero yo siento, no es que hay gente que tiene un método y en el libro hace un libro como para vender el método, no, en el libro van a leer el libro y hay gente que con el libro ya sale de su ansiedad, esa es la realidad. A mí hay mucha gente que dijo eso, cuando vieron el flyer con el vivo me dijeron que sí, que realmente fue un libro que les hizo compañía en momentos de mucha ansiedad, que los acompañó y que recuerdan cómo se iban, como digamos, despegando de ese estado de ansiedad. Y si alguien quiere consultarlo, lo puede contactar por acá por Instagram. Sí, no hay problema, pero también les recomiendo a todos los que nos están viendo, yo tengo talleres sobre la ansiedad de 4 horas en mi página de YouTube. Ahí pueden entrar o Rabino Gabriel Benayón, Rabino Benayón, o como se llama el canal, Psicología y Torah. Van a encontrar casi 200 videos y hay unos talleres que son fascinantes. Si alguien tiene ansiedad, les recomiendo estos talleres de la ansiedad, taller número 1, 2, 3 y 4 sobre la ansiedad. Y también les recomiendo un video que es algo muy impactante relacionado con lo que viví hace 2 años, que es cómo elevar tu frecuencia emocional. Hay muchos videos muy lindos, les va a gustar mucho. Inscríbanse en el canal, suscríbanse, vamos a hacerlo crecer juntos. Sí. Pero creo que esa es mi recomendación para la gente que quiere acercarse al método. Y si luego del taller necesitan más apoyo, que me contacten por cualquiera de las redes sociales y nos ponemos en contacto. Muy bien, Rab. Bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su generosidad, por compartir su historia desde ese lugar de no bajar líneas, como decimos acá, sino que contar desde la experiencia, desde la humildad y, como dice el Rebbe de Lubavitch, sacar el potencial de cada desafío, el potencial de ser luz. Así que creo que eso es lo que usted hizo con este desafío que le tocó. Gracias por su tiempo, gracias a todos los que están del otro lado. Este vivo va a quedar grabado, así que les agradezco a todos los que están ahora en este momento y lo pueden ver y recomendar a quienes no pudieron estar. Así que bueno, muchas gracias, Rab. Gracias. ¿Quiere decir algo más? Le queda 1 minuto para decir lo que quiera. No, solamente agradecerte a ti también por esta oportunidad y bueno, Bezrat Hashem, como dice el Rebbe también de Lubavitch, cuando 2 personas se juntan, que sea en mérito y en beneficio de un tercero. No solamente para los 2 que se juntan, sino que esa unión de 2 sea para en beneficio de un tercero, y en este caso de cientos, y Bezrat Hashem, que puedas seguir, que esto sea lo que se llama una Peulanim Shehet, que sea una
acción, una actividad que tú estás proponiendo que se mantenga, que puedas hacer. Esto dice sobre mí, que se exprese de la mejor manera en ti, y de vuelta, gracias, y Mashiach Now. Amén, amén, amén. Gracias, gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Rab. Gracias a todos los que están del otro lado.